queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es en el nombre del Señor Jesucristo un grandísimo privilegio comentar en esta oportunidad la lección número 12. Lección número 12 titulada La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Así que en el nombre del Señor vamos a estar comentando los textos bíblicos que pertenecen a los últimos momentos de la vida de Cristo en relación con su muerte de cruz y los primeros momentos que testifican de su resurrección. Antes de orar y comenzar a comentar los textos bíblicos, solamente queremos recordar, como siempre, nuestros dos complementos. Nuestro bosquejo escrito, cuyo enlace de descarga estará dejado allí puesto para ustedes en la descripción de este video y en los comentarios del mismo, para que usted lo tenga a la mano y en el nombre del Señor, esperando que le sea útil, allí tendrá las ideas resumidas de lo que hemos dicho en este comentario. Y número 2, nuestro bosquejo escrito, mejor dicho, nuestro comentario en vivo que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Así que acompáñenos para estudiar juntos. Ahora sí, vamos a orar y comenzamos con nuestro comentario. Oramos. Padre bendito y Padre santísimo, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que venimos delante de ti para pedirte, Señor, ayuda. Tú lo prometiste, Señor. Prometiste enviar tu Espíritu Santo para que venga y nos enseñe todas las cosas. Por favor, eleva nuestra mirada. Enséñanos a Cristo en la hermosura de su santidad, lleno de gloria y gracia para atraernos y transformarnos. Por favor, Señor, muéstranos a Cristo para conocerte y ser transformados. En el nombre santísimo, perfecto de Cristo, el Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos a comenzar esta lección o este comentario con Juan capítulo número 12. Ok, vamos a posicionarnos allí en Juan capítulo número 12 y vamos a comenzar en el versículo número 27. ¿Por qué razón comenzamos en este texto? Porque este texto nos va a mostrar de manera absolutamente clara que en el contexto del Evangelio de Juan, la hora donde Cristo iba a ser glorificado se refiere al momento de su cruz. Se refiere a su crucifixión y lo que esto permite conocer acerca de Dios, de su nombre, de su carácter. Vamos a ver entonces lo que nos dice la Escritura en Juan capítulo 12, versículo 27 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender
de qué muerte iba a morir. Así que aquí está absolutamente claro. Cristo le pide al Padre: Padre, glorifícame. Y es exactamente lo que el Padre va a hacer cuando levante a Cristo entre el cielo y la tierra para que todos sean atraídos a Cristo. Verás, esto es cumplimiento de Isaías capítulo número 11, especialmente los versículos 10 y versículo 12, donde se dice que con la finalidad de atraer a los hijos de Dios que estaban dispersos, Dios levantaría un pendón, un estandarte, levantaría señal, ya que la palabra hebrea pendón o estandarte, la palabra lanesh, cuando fue traducida al idioma griego y aquel pasaje de Isaías 11 fue traducido del hebreo al griego en la versión llamada la Septuaginta o la versión de los 70, esa palabra hebrea lanesh, que se traduce como estandarte o pendón levantado para las naciones, en Isaías 11, 10 y 12, esa palabra hebrea lanesh fue traducida al idioma griego como la palabra semeion. Y la palabra semeion en el Evangelio de Juan define aquellas señales que Cristo haría para dar testimonio acerca de quién era Él en relación como enviado del Padre. De manera que la cruz, como la hora de la gloria, es la gran señal, la señal que es el pendón, el estandarte de Dios, levantado en alto entre el cielo y la tierra, delante de las naciones y del universo entero, para que los hijos de Dios que estaban dispersos fuesen atraídos por la gran señal de la cruz y viniesen a constituir el pueblo reunido de Dios en derredor de la cruz para recibir de la cruz la vida eterna que está en el Hijo y que todo aquel que lo ve colgando en la cruz y comprende el significado de ese plan de redención, recibe la vida de Dios, la vida eterna que Dios le concedió al Hijo para que el Hijo la diese a todo aquel que cree en Él. De manera que es en la cruz y Cristo como crucificado que el testimonio central del Evangelio de Juan se va a basar. Y es por eso, precisamente por eso, que la mayoría del Evangelio, desde el capítulo número 1 hasta probablemente el capítulo número 12, los últimos versículos, ya que los capítulos 13 en adelante sencillamente contienen el último discurso de Cristo previo a la cruz y luego la cruz y la resurrección. Todo el Evangelio de Juan, así como los demás evangelios, tratan de encapsular la vida de Cristo, toda su vida y todo su ministerio, pero cuando llega la hora de la cruz, se le dedican gran cantidad de capítulos. Imagínate, en el contexto del Evangelio de Juan vendría siendo desde el capítulo 13 hasta el capítulo número 20 para dedicárselo a la última semana de Jesús, a las últimas escenas de la vida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque es precisamente meditando en la cruz, meditando en lo que allí sucedió, meditando en Cristo como crucificado, en las últimas escenas de su vida, que el corazón y la mente que contemplan esas escenas son movidos por el Espíritu de Dios a confesar fe,
a recibir el don maravilloso allí dado para que aquel que contempla a Cristo en la cruz reciba la vida eterna que está en el Hijo. Y es por esa razón que nosotros tenemos estos dos textos que son bien claves para hablar acerca de la hora de la gloria, de la muerte de Cristo y su resurrección. Estos dos textos que provienen de la pluma del apóstol Juan. El primero de ellos, vamos a darnos cuenta, se encuentra en Juan capítulo número 7, a partir del versículo 37. Luego vamos a mirar lo que es propiamente la hora de la cruz en Juan capítulo 19 y vamos a comparar esto con Primera de Juan capítulo número 5 para que nosotros veamos la importancia del testimonio dado por Cristo y el Padre en la cruz. Vamos a mirar lo que nos dice en primer lugar Juan capítulo número 7 a partir del versículo 37. Mira lo que dice aquí. Juan 7 a partir del versículo 37. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Fíjate esto. Vamos a proyectarlo en pantalla. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora mira lo que dice el versículo 39, que es muy importante. Esto dijo del Espíritu. A ver, ¿qué cosa es lo que representa el agua viva que podemos beber de Cristo? Es el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nota esto, aún Jesús no había sido glorificado. La pregunta es, ¿cuándo entonces está disponible, según el Evangelio de Juan, esa agua viva para beber, que es en el momento en que Cristo sería glorificado y así el Espíritu vendría para dar vida a todo aquel que crea en Él? Según el Evangelio de Juan, ¿dónde y cuándo ocurre esto? Mira lo que dice entonces la Escritura. Vamos a ir ahora al capítulo número 19 del Evangelio de Juan. Mira lo que vamos a encontrar aquí. Capítulo número 19 del Evangelio de Juan y vamos a leer el versículo número 33 en adelante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mas cuando llegaron a Jesús, están hablando de los soldados que estaban inspeccionando los cuerpos de los crucificados para saber si alguno de ellos ya había muerto o si aún no, para quebrar sus piernas y acelerar la muerte de los crucificados. Porque, paréntesis, la crucifixión era un proceso diseñado en los laboratorios oscuros de la mente satánica para hacer de la muerte del crucificado un proceso de tortura lento y extremadamente doloroso. Así que se esperaba que los crucificados pasasen horas, quizás hasta un día completo allí colgando de la cruz, casi asfixiándose con cada nueva respiración. Una cosa extraordinariamente cruel. Y este lento proceso de muerte estaba diseñado precisamente para disuadir a los posibles rebeldes de actuar en rebeldía, sedición contra Roma y cualquier otra autoridad imperial, dictatorial que se levantase allí en ese territorio considerado por Roma como un territorio rojo, de alarma roja
por causa de los sentimientos nacionalistas que llevaban a los judíos a rebelarse tantas veces. Y en este caso, cuando los soldados se acercan al cuerpo de Jesús, se dan cuenta, notan con sorpresa que el cuerpo de Jesús ya está muerto, que Cristo había muerto. Y mira lo que va a suceder aquí, atención. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vamos a hacer una pausa aquí. Alguien podría decir, ¿y esto por qué es importante? Ahora, mira la importancia que esto tiene para Juan, que inmediatamente después de decir que del costado de Cristo salió sangre y agua, mira la nota que Juan añade allí en la Escritura. Mira la nota que él añade. Dice así, versículo número 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Oh, mira qué interesante. Es decir, Juan está declarando acerca de lo que vio, que salió agua y sangre. Él añade la verificación como si fuese algo bien importante que está sucediendo, su propia verificación personal diciendo que él que está viendo esas cosas y que sabe que estas cosas son verdad, ha dado testimonio de que ha salido sangre y agua del costado de Cristo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto es importante? Mira por qué es importante. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Primera de Juan capítulo número 5, nos vamos a encontrar lo siguiente. Fíjate esto. Primera de Juan capítulo número 5 y comenzamos a leer desde el versículo número 6. Mira lo que dice la Biblia aquí. Dice así. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y leemos hasta aquí porque sabemos por las evidencias de manuscritos, de los mejores manuscritos antiguos, que se trata de aquí, a partir de 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Aquí, lo que viene después de esto, se conoce como el añadido de Juan, o el añadido a Juan, el Comma Johanneum, que no pertenece al texto bíblico original. Sin embargo, seguimos leyendo el versículo número 8 para que nos demos cuenta lo que va a decir el apóstol Juan. Dice así, versículo número 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Pregunta, ¿cuál es el testimonio con el cual Dios ha testificado acerca de su Hijo? Pues en el momento en que el Dios levanta a Cristo entre el cielo y la tierra, y Cristo está levantado en la cruz, Dios está testificando por medio de la sangre, el agua y el Espíritu que allí viene. Dios está testificando ¿qué cosa? ¿Cuál es el testimonio que está dando el Padre desde la cruz? ¿Qué está diciendo el Padre? Mira lo que está diciendo el Padre. Versículo número
11. Fíjate, aquí está el testimonio del Padre. Mira lo que dice, vamos a resaltarlo para que podamos leerlo juntos. Dice así: y este es el testimonio. El testimonio dado por el agua, por la sangre y por el Espíritu que allí desciende. Escucha esto. Este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Fíjate. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es entonces en la cruz cuando el Espíritu va a ser dado para dar testimonio junto con el agua y la sangre de parte del Padre, que en la cruz el Padre nos está diciendo por medio del agua, por medio de la sangre, por medio del Espíritu, que allí concuerdan para decirnos qué cosa: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y esto es maravilloso porque es exactamente lo que significan estas tres cosas. ¿Qué significa la sangre? Si vas a Levíticos capítulo 17, versículo número 11, la vida en la sangre está. ¿Qué significa el agua? El agua de vida. Ya lo decía Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Es el agua de vida, que aquel que la recibe se vuelve una fuente de vida y de su interior brotan ríos de agua viva. ¿Qué significa el Espíritu? El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. ¿Qué es lo que testifican estas tres cosas? El agua, la sangre y el Espíritu. ¿Qué están testificando? Que hay vida en mirar a Cristo en la cruz. Que cuando usted mira a Cristo en la cruz y usted comprende lo que allí está sucediendo, cuando usted mira a Cristo en la cruz y usted se espacía en esas escenas, y usted permite que la imaginación se espacíe en esas escenas, y usted permite que la cruz de Cristo, el crucificado, confronte su conciencia, entre en contacto con su mente, entre en contacto con su corazón. Cuando esa comprensión de Cristo en la cruz, que nos revela el amor de Dios, viene aquí adentro, ¿qué es lo que sucede? Usted tiene vida eterna. Dios le da la vida eterna cuando usted cree en ese Cristo crucificado, desde el cual brota el amor de Dios, desde el cual brilla el amor del cielo que nos atrae a la cruz. Cuando usted contempla a Cristo crucificado, ¿qué recibe? Recibe la vida eterna en ese momento. Por eso dice el verbo en tiempo presente que el que tiene al Hijo tiene la vida. No es que tendrá vida eterna cuando Cristo venga solamente. No, la vida eterna en el santo evangelio de Dios, en el evangelio de Juan, en el evangelio acerca de Cristo su Hijo. Esa vida eterna es una realidad presente para todo aquel que vive al pie de Cristo crucificado, para recibir de ese momento, para recibir de ese lugar la vida que está en Dios, que vivifica el alma, que nos resucita de la vida que estaba muerta en delitos y pecados.
esclavizada al pecado, a los vicios, a los defectos de carácter, a las amarguras, a las disensiones, a la depresión, a la ansiedad, al caos de este mundo. Esa vida que está muerta cuando comprende la cruz, cuando mira al crucificado, recibe vida nueva y es vivificado a una vida libre, a una vida verdaderamente en libertad, para que viva la vida en abundancia, para que viva la vida con vida eterna, vida que viene de Dios, que nos capacita para la obediencia, para vivir en el gozo de su servicio, para vivir adorándolo, agradeciéndole. Esa es la vida buena que se recibe cuando se ve a Cristo crucificado, y la vida pierde todo valor. La vida pierde todo valor. Ya no me amo yo más, ahora amo a Cristo. Y si me muero o si me matan, no me pueden quitar la vida eterna que me es dada al pie de la cruz, y que Cristo tiene asegurado en su mano para dármela en el día postrero, cuando yo sea resucitado. Por eso yo participo hoy de la vida eterna cuando lo veo, porque mi vida está garantizada en sus manos, porque participo del poder de la resurrección hoy, porque hoy experimento la libertad de todo cautivo que estaba preso en el pecado, y que ahora, por el poder que proviene y que brilla desde la cruz, me es dada para yo vivir la vida de verdad, en libertad, en servicio a Dios, en gozo, en armonía con mi Señor. Y esa vida puede comenzar hoy, si contemplamos, si miramos a aquel que fue levantado, como Moisés levantó la serpiente, para que todo aquel que lo mira y cree en él tenga hoy la vida eterna. Eso se trata, mis amigos. Por eso es tan importante la hora de su cruz. Por eso es tan importante el levantamiento de Cristo en la cruz. Porque es el levantamiento que el Padre hizo para que todos aquellos que estaban dispersos pudiesen ser congregados y recibir al pie de la cruz la vida eterna, la vida que viene de Dios y que nos vivifica a una vida nueva, libre, gozosa, limpia, abundante. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a meditar un poquito en Pilato y luego vamos a la resurrección. Ya que hemos hablado ya de la hora de la cruz, vamos a Pilato y vamos posteriormente a la resurrección para completar nuestro comentario. Vamos a ir a Pilato. ¿Dónde se encuentra Pilato? Vamos a posicionarnos en Juan capítulo número 18. Juan capítulo número 18. Y comenzamos a leer en el versículo número 28. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Atención con el detalle que va a hacer que Cristo tenga la oportunidad de mover a Pilato, de intentar moverlo a la conversión. Vamos a ver cuál es el detalle. Dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Claro, era más importante comer la Pascua que aceptar al Hijo de Dios. Era más importante no contaminarse con los gentiles para poder sentarse a la mesa pascual que condenar a aquel que pretendía ser el Mesías y así deshacerse de él,
quitarse esa carga de la cabeza y seguir con la vida y con el show del templo y de los sacrificios. Deshagámonos del Hijo, deshagámonos de Cristo, quedémonos con lo nuestro, quedémonos con nuestras tradiciones, quedémonos con nuestras costumbres, quedémonos con la forma en la que siempre estamos acostumbrados a hacer las cosas. No queremos cambio, no queremos ninguna carga en este momento. Vamos a deshacernos del Hijo. Una cosa terrible, terrible. No cabe duda que hay que estar poseído por el mismo diablo para preferir lo que se tiene que lo que Cristo quiere darte. ¿Por qué? Porque lo que Cristo quiere darte va en contra de lo que por causa del pecado hemos llegado a amar. Ellos, los dirigentes del pueblo, están queriéndose deshacer de Jesús porque Jesús les quiere dar algo que ellos no tienen, pero ellos prefieren lo que tienen y en su orgullo quieren deshacerse del Hijo para quedarse con lo que tienen. No quieren aceptar lo que Jesús quiere darles. Jesús quiere darles vida eterna, pero ellos quieren su Pascua, su templo, sus rituales, su show, su autoridad y cargo y posición que les permite ejercer cierto control sobre las multitudes. Para ellos eso es más importante que lo que Cristo quiere darles, que es la vida eterna. Ahora mira esto. Entonces salió Pilato a ellos, versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahora fíjate, ellos no le van a responder qué acusación traían contra ese hombre. Mira la respuesta. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjate, Pilato no escucha de parte de los líderes del pueblo. Pilato no escucha, según el relato, que la razón por la cual están entregando a Jesús es porque Jesús ha pretendido ser rey de los judíos. Pilato no escucha eso, según el relato de los dirigentes. Uno puede pensar que en un segundo plano Pilato sale y los dirigentes le dicen en secreto cuál es el cargo y él entra a Jesús y luego le pregunta esto. Pero el relato no dice que Pilato escuchó de parte de los dirigentes judíos que Jesús pretendía ser el rey de los judíos. Pilato no escucha eso de parte de ellos según el relato. Por eso Pilato, mira lo que va a decir aquí, escucha esto. Versículo número 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros. Mira esto. Vamos a leer hasta aquí. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Nota que aquí Pilato, como hemos recalcado, Pilato no ha escuchado que Jesús pretende ser el rey de los judíos de parte de los líderes del pueblo. No lo ha escuchado. Así que cuando Pilato entra, Pilato le va a preguntar a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿De dónde escuchó eso Pilato? ¿De dónde lo escuchó? ¿De dónde lo sacó? Jesús se da cuenta que está ocurriendo un conflicto dentro de la mente de Pilato. Y Jesús va a intentar salvarlo. ¿Cuál es el conflicto que está ocurriendo en la mente de Pilato? Bueno, Pilato está interesado en su cargo, su puesto. Para eso le interesa la amistad con el César. Para eso le interesa mantener el territorio de Judea relativamente bajo tranquila sumisión. A
Pilato no le interesan los escándalos. A Pilato le interesa ser capaz de dar el reflejo delante del emperador que él puede mantener la pax romana, que es paz por la fuerza, que es paz por el control y el dominio de las armas y de la violencia sobre el territorio. A Pilato le interesa eso, le interesa esa reputación. No le interesa una revuelta judía, tampoco le interesa que un hombre diga que es rey, porque esto puede amenazar su relación con César. Pero Pilato está luchando en la conciencia. Lo que él está viendo delante de sí es un reo que no dice malas palabras, que no se defiende, que no grita, que no está agitado. Está sereno, como quien se ha entregado a la soberana y suprema voluntad que Pilato no conoce. Y entonces Pilato está en un conflicto de conciencia tremendo. Y Jesús quiere salvar a Pilato. Fíjate qué carácter tan perfecto, tan hermoso. Jesús, en vez de defenderse a sí mismo, está queriendo salvar en su última aparente oportunidad para poder librarse. Jesús está pensando en salvar a aquel que está arrogándose, atribuyéndose la capacidad de ponerlo libre o de condenarlo. Jesús lo quiere salvar. Una cosa maravillosa. Y ahora mira lo que dice el texto. Atención, versículo número 35 en adelante. Vamos a leerlo, dice la Biblia lo siguiente. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Sigue diciendo el relato. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Cosa tremenda. A ver, la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, probablemente no significaba: por favor, yo quiero saber qué es la verdad. ¿Me puedes decir? Probablemente la pregunta ¿qué es la verdad? Significaba en realidad: yo tengo el poder de soltarte o de condenarte. ¿Qué interesa la verdad si aquí lo que importa es el poder y autoridad que yo tengo? Pilato no esperó la respuesta porque no estaba interesado en la respuesta. Pilato tomó su decisión y en ese conflicto prefirió su propio interés personal, su propio cargo, su amistad con el emperador, su posible promoción, y rechazó a aquel que era la verdad, la vida, el camino único al Padre Celestial. Aquí vamos a ver algo interesante, ¿ok? Después de esto, Pilato lo manda, lo entrega a los judíos que han decidido crucificarle. Sin embargo, el testimonio que Pilato manda a escribir y a colgar sobre la cruz es: Jesús, Rey de los judíos. Una cosa impresionante. Pilato no solamente les presentó a Jesús y le dijo: aquí está el rey, aquí está vuestro rey,
sino que lo crucificó con el letrero que decía Jesús, Rey de los Judíos. ¿Por qué? Para que quedase como testimonio al universo de que eso es lo que la maldad humana es capaz de hacer con respecto a Dios. Dios nos dio a su Hijo y nosotros lo crucificamos. Crucificamos al Rey de la Gloria sin sabiduría alguna en la cabeza. Nosotros los humanos, delante de la cruz, conocemos nuestra verdadera condición. Delante de la cruz, tú y yo nos damos cuenta que somos tan malos que si hubiésemos estado allí, probablemente lo hubiésemos crucificado con nuestras propias manos. Tú y yo no somos mejores que esos soldados. Tú y yo no somos mejores que ese pueblo. Tú y yo también crucificamos a Cristo cuando en rebeldía o por interés propio pecamos contra Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La cruz nos muestra lo que verdaderamente somos y nos arroja a la situación reconocida de que necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios para recibir verdadera vida, nuevos pensamientos, nuevos fines, nuevas intenciones de Él, del que está siendo crucificado, porque nosotros no las tenemos, nosotros no producimos nada bueno, nosotros no hacemos el bien por nuestras propias fuerzas. Necesitamos desesperadamente la vida que viene de aquel que estaba siendo crucificado. Ahora fíjate esto. Jesucristo está en la cruz y vamos a ir a Juan capítulo número 19, versículos 28 al 30. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Por cierto, este verbo aquí es el verbo teleio en griego. Este verbo aquí, cumpliese, es el verbo teleio. Y este verbo aquí, consumado es el verbo teleio, que aquí aparece en perfecto, tetelestai. ¿Ok? Ahora mira esto. ¿Cuál es la intención de este triple uso del verbo teleio en Juan 19, 28 al 30? Jesús está muriendo, escucha, la muerte de aquel que sabe que por medio de ella Él está venciendo. Jesucristo no está muriendo como, qué dolor, qué falla, he perdido la batalla. No. Jesucristo está muriendo como aquel que dice, consumado es, tetelestai. En otras palabras, he logrado lo que he venido a hacer. Se ha cumplido, he vencido. Pero escúchame, por la fe, Jesucristo está venciendo las potestades de las tinieblas, de la muerte, de Satanás allí en la cruz. Por la fe, sin capacidad de ver su resurrección con el poder omnisapiente que comprende el futuro desde el pasado o el futuro desde el principio, sin ese poder, porque Jesús se ha despojado a sí mismo y ha asumido nuestra humanidad, y allí en la cruz, abandonado de Dios, pisando solo el lagar por la fe, Cristo se está encomendando al carácter de su Padre, que antes conociese por todas las evidencias de su providencia y de la Escritura, y ahora, confiando en las evidencias de la Escritura, se aferra al carácter de su Padre, y por la fe Jesucristo está venciendo, proclamando que todo ha sido logrado, que todo es cumplido, que todo está exactamente logrado como Él lo venía a lograr. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús está logrando? Fíjate, rapidito. Vamos a ir a lo que es el último capítulo del libro
deseado de todas las gentes. ¿Ok? Y vamos a leer en este capítulo número 87, ¿ok? La página 773 en la versión digital, ¿ok? La versión que ustedes tienen allí para descargar como aplicación para su teléfono celular. Página 773, capítulo 87, que se titula A mi Padre y a vuestro Padre, del deseado de todas las gentes, dice la mensajera del Señor las siguientes palabras. Vamos a mirar lo que aquí dice. Proyecto la pantalla y leemos. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso. En otros lugares, Elena de White le llama a este pacto o a este compromiso un juramento. Escucha esto. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. ¿Qué es lo que Cristo está cumpliendo entonces en la cruz? Escúchame, la cruz es el cumplimiento del pacto eterno. Pacto establecido entre el Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo, que garantizaban a Cristo como fiador de la raza humana si la raza humana caía engañada por Satanás. Cristo desde la cruz entonces es aquel que da vida al mundo para que el mundo viva, y en esa vida que la cruz le otorga al mundo se pueda elegir creer en Cristo crucificado para tener vida eterna que Cristo asegura teniéndonos en sus manos. Y si nos toca morir en esta vida, Él nos resucitará en el día postrero. El pacto eterno cumpliéndose allí. Cristo, al decir consumado es, se dirigía al Padre en señal de que el pacto eterno estaba siendo llevado plenamente a cabo. Finalmente, el Calvario termina en una tumba vacía. Bendito y santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leemos entonces Juan capítulo 20, los primeros versículos, dice la palabra de Dios lo siguiente. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí el testimonio de ambos discípulos está claramente dedicado a mostrar
que era imposible que alguien hubiese tomado el cuerpo de Jesús para robarlo. A ver, había soldados romanos que guardaban la piedra. Una piedra que no era fácil de mover. Una piedra cuya apertura y cerradura estaba custodiada por soldados romanos que eran castigados con muerte si se dormían en plena vigilia nocturna. Muerte si se dormían y permitían que se llevasen el cuerpo de Jesús. Número 2. Quien sea en el supuesto, quien sea ladrón de cuerpos, si se venga a robar el cuerpo de Jesús para llevarlo, no se va a tomar la tarea, sabiendo que hay soldados romanos afuera, sabiendo que hay discípulos de Cristo, que el hombre tenía discípulos, muchos. Quien quiera que venga a robar el cuerpo, no se va a dar la tarea de desenrollar las piezas con las que había sido envuelto el cuerpo. Es mucho. Se tardaría demasiado. Esto es una imposibilidad. Así que estas piezas de vestidura con las que habían enrollado el cuerpo de Jesús y lo habían puesto en la sepultura, y la referencia a ellas probablemente tenga la finalidad de comunicarnos que es imposible la teoría del robo del cuerpo. ¿Ok? Vamos ahora al último episodio de Juan 20:11 que vamos a comentar el día de hoy, y es el momento en que María Magdalena descubre que Cristo ha resucitado. Dice así, Juan 20, versículo 11 en adelante. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, mire lo que dice, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el encargado del huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. 2 cosas para resaltar de este relato. Número 1. María confunde a Cristo con el encargado del huerto. Y qué cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque es en el huerto del Edén donde el hombre se escondió de la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Oh, esa voz que dio terror, miedo al hombre porque estaba desnudo y se escondió. Ahora la voz que se oye en ese huerto, donde María está confundiendo a Cristo con el encargado del huerto, esa voz que proviene desde el huerto de la resurrección, le habla a María para decirle dónde estaba él. Era Cristo el que le hablaba. No lo habían llevado.
era Cristo que hablaba desde el huerto de la resurrección, desde donde brota la vida para todo aquel que cree. Ya no es el huerto de Edén donde la voz de Dios es temida, sino es ahora el huerto de la nueva creación, de la resurrección, donde la voz de Cristo es reconocida y todo aquel que escuche esa voz tendrá la vida, mis queridos amigos. Y número 2, aquí hay algo bien interesante, y es que Jesús le dice a María, ve y diles, ¿a quién? A mis hermanos. ¿Y qué es lo que le va a decir a sus hermanos? Le va a decir, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Oh, bendito y santo el Señor, que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Bendito y santo sea el Señor, que nos dice que subía a su Padre y a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque en Cristo la humanidad fue llevada al más alto cielo, y el que está sentado a la diestra del trono de la majestad de las alturas es nuestro hermano, llevando la humanidad al más alto cielo, para que el yo soy, unidos la divinidad con la humanidad, nos sea la garantía de que Dios cumplirá todas sus promesas para nosotros, hijos suyos en Cristo, hermanos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La familia del cielo no está alejada de la tierra. El cielo, por causa de Cristo, es mi familia. El Padre de gloria es mi Padre por causa de lo que Cristo ha hecho. Bendito y santo sea el Señor, que me ha dicho que su Padre es mío, es mi Padre, y puedo acercarme a Él por la fe en el Hijo, sabiendo que tengo su favor desde antes que yo naciese. Bendito sea el nombre de Dios, que ha unido la familia celestial y la familia terrenal en Cristo, nuestro amado hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado, nos despedimos de usted diciéndoles, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.